La primera carta de Juan, el capítulo 1, el verso 1 al 4, dice así la palabra del Señor: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual vida estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nos vamos a dar a la tarea, hermanos, en lo que viene en adelante, de estudiar la carta que escribió el apóstol Juan, apóstol amado, el apóstol del amor. Durante estos domingos vamos a estar hablando acerca de esta valiosa carta. Una carta que, como todas que están consignadas en las Escrituras, fue inspirada por el Espíritu Santo. Y si es el Espíritu Santo el que ha inspirado esta palabra, pues conoce y conoce cada necesidad que nosotros tenemos. Y nos vamos a dar cita para mirar versículo por versículo de este libro, como lo hicimos con Filipenses, como lo hicimos con Santiago y como lo venimos haciendo con el libro de los Salmos. Pues somos unos convencidos que la palabra de Dios, que ha sido inspirada palabra por palabra, versículo a versículo, cada palabra que ha sido inspirada es para nuestra edificación. Así de que hoy vamos a mirar la parte introductoria de esta carta y vamos a mirar cuál es el propósito de esta carta para nosotros. ¿Qué es lo que tiene Dios para nosotros a través de esta carta? ¿Cómo nos va a edificar? ¿Cómo nos va a corregir? ¿Cómo nos va a instar para que nosotros seamos confirmados en la fe de la palabra de Dios? En los versículos que acabamos de leer, entonces, notamos que esta epístola no inicia, no comienza como generalmente comienzan todas las cartas que escribió Pablo, que escribió Pedro, que escribieron otros colaboradores anexos a los apóstoles. Ellos usualmente comenzaban las cartas dando la identidad de esa carta por su autor. Cuando miramos la carta de Pedro, por ejemplo, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado la justicia de Dios. Cada carta llevaba implícita el nombre y la identidad del autor, como una carta que iba dirigida a unos destinatarios. Pero esta carta tiene algo particular, y es que la carta no comienza diciendo Juan, apóstol de Jesucristo, debido a que este hombre tenía tanta influencia en la iglesia primitiva que se había convertido en una palabra de autoridad para la iglesia de la época. Esta carta entonces inicia de entrada, como comienza también el Evangelio de Juan, en donde el Evangelio de Juan no muestra ninguna introducción al iniciar, sino que de una vez comienza mostrando a Jesucristo como Dios desde la eternidad. Esta carta inicia de igual manera mostrando entonces la evidencia o el valor del mensaje que ellos como apóstoles le van a presentar a la iglesia. ¿Quién era Juan entonces? El autor a quien se le adjudica esta carta. Juan era un discípulo de Juan el Bautista. ¿Recuerdan? El que pregonó con anterioridad la venida del Mesías. En el capítulo 1, el verso 35 de Juan, Juan viene precisamente para abrir el camino, y Juan tenía unos discípulos que le seguían a él,
Pero cuando Juan el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al instante, dice la Escritura, que Juan el apóstol, quien escribe esta carta, lo dejó y siguió a Jesús. Esto dando a entender que el objetivo de Juan no era hacerse de discípulos, sino guiar a las personas al que era el Mesías prometido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan dijo: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Así de que Juan le dice a sus discípulos: síganlo a él, porque él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan se convierte entonces en discípulo permanente de Jesús y fue denominado entonces apóstol. Los apóstoles, que fueron 12 nombrados por Jesús, según Mateo capítulo 10, el verso 2, muestra cómo el Señor escogió entre muchos seguidores a 12, y dice la Biblia que los nombró y los puso entonces como base para esa iglesia que él iría a formar. La piedra angular es Cristo, pero el fundamento fue puesto por los apóstoles. Recuerden ustedes lo que dice Pablo en Efesios, que nosotros somos edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Así de que Juan hace entonces parte de esos apóstoles, de esos que van a poner el fundamento, de esos que se van a convertir en los testigos oculares, auditivos, que van a tocar y a ver y a ser protagonistas de esa obra que se vivió allí en el principio con Jesús. Posteriormente, Juan, junto con Jacobo y con Pedro, apóstoles también, formaron parte del círculo de los 12 y del círculo más cercano de Jesús. Jesús tuvo muchos seguidores. La Biblia habla de 70 discípulos que él envió de 2 en 2. Habla de 12 apóstoles que estaban con él, pero también habla de 3 que estuvieron más cerca que todos los demás: Pedro, Jacobo y Juan. Fueron testigos oculares de la transfiguración de Cristo en el monte, cuando mostró su gloria y les mostró no solamente su humanidad, sino también su divinidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús tenía muchos seguidores, muchos discípulos, pero cada vez el círculo se iba haciendo ¿qué? Más pequeño. Pasamos de 70 a 12, y luego la Biblia habla de 3 que se convirtieron en la base, en los pilares, en las columnas de la iglesia primitiva, llamados Jacobo, Pedro, y ahí estaba también el apóstol Juan. Después de la ascensión, cuando Jesús asciende a los cielos, Juan se convierte en uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Es decir, Pablo, cuando recibe su apostolado, dice que subió a Jerusalén para recibir la diestra de los apóstoles en señal de compañerismo. Es decir, esos hombres que Dios había puesto con autoridad apostólica en la iglesia, Pablo subió hasta Jerusalén para recibir la diestra en señal de compañerismo. Eso lo miramos en el libro de Gálatas. Acompáñeme a mirar, por favor, allí después de Segunda de Corintios, Gálatas capítulo 2. En el capítulo 2, en el versículo 9, Pablo está dando testimonio. Dice la Escritura: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Qué dice aquí el texto? Que Juan era una columna de la iglesia, y es Juan el que está escribiendo esta carta. Es Juan el que nos va a mostrar a nosotros hoy, con autoridad apostólica de Dios, lo que nosotros debemos tener en cuenta para la salvación. Finalmente, Juan vivió en la época del emperador Trajano, en el año 98 al año 117,
una de las más fuertes persecuciones que hubo en la época, la cual hizo que fuera desterrado a la isla de Patmos. No sé si recuerda, cuando usted lee Apocalipsis, dice la Biblia que Juan estaba ¿dónde? En la isla de Patmos, y allí fue donde recibió y escribió la visión descrita en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, en el versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así de que Juan es ese discípulo que está cerca, que ha tenido ¿qué? Relación con Jesús. Es el discípulo, uno de los primeros discípulos que le ve resucitado. Es un discípulo que ahora recibe la revelación de Dios para las cosas futuras. Es un discípulo que en las últimas cenas se recostó en el pecho de Jesús, y es alguien que tiene autoridad para decirnos a nosotros cómo es esa relación que el creyente debe tener con Jesucristo. Primero que todo, entonces, esa autoría de la carta que vamos a estudiar se le adjudica a Juan. Quiero dar algunas referencias. Ireneo, discípulo de Policarpo, los primeros padres de la iglesia, testificó que esta carta había sido escrita por Juan. Clemente de Alejandría y Tertuliano también habían dicho que Juan había escrito esta carta, y Eusebio de Cesarea escribió, que era un historiador de la iglesia del siglo IV, escribió y resumió la evidencia de que esta primera carta había sido escrita por Juan cuando escribe Historias Eclesiásticas en el capítulo 24 de esa referencia. Esta carta entonces es adjudicada a Juan porque muestra notables similitudes con el Evangelio de Juan. Es el mismo que escribió el Evangelio de Juan, quien ahora escribe primera, segunda y tercera de Juan, y ambas textos, tanto el Evangelio como la carta, presentan una serie de marcados contrastes sin una tercera opción. ¿Qué quiere decir? Que es un lenguaje radical que se encuentra en esta carta y en este Evangelio. Hay algunas cosas particulares en esta carta, y es que el lenguaje que Juan presenta es totalmente radical. Él habla de la luz o habla de las tinieblas. O usted está en la luz o está en las tinieblas, pero no hay un intermedio entre luz y tinieblas. Juan habla de la vida o habla de la muerte. Juan habla del odio o habla del amor. O amamos o odiamos. O estamos en luz o estamos en tinieblas. O tenemos vida o estamos muertos. Juan presenta en su evangelio y en su carta también el amor del Padre y el amor del mundo. O usted ama a Dios o usted ama al mundo, pero no puede amar a los dos a la misma vez. Pues Juan escribe: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué quiere decir esto? Que o ama a Dios o ama al mundo, pero no puede amar a las dos a la misma vez. Juan escribe que alguien que ha conocido a Dios o es hijo de Dios o es hijo de ¿quién? Del diablo. Así de que él está presentando los dos polos: o blanco o negro, o vida o muerte, o luz o tinieblas. Y eso quizás choca con la filosofía de muchos creyentes hoy, que quieren vivir una vida así como entreverada. De hecho, Juan, cuando escribe las cartas a las iglesias y le escribe a la Odisea, él le dice a esa iglesia: yo prefiero que tú seas ¿qué? Frío, o que seas caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Note usted entonces que ese lenguaje va a ser totalmente extremo: o se es o no se es.
Se habla de tener vida eterna o de no tener vida eterna. Es que usted o yo no tenemos vida a medias. O estamos vivos o estamos muertos, o se tiene vida eterna o no se tiene vida eterna. Y eso es lo que esta carta va a plantear a lo largo de todos esos versículos. Por eso la primera carta de Juan se le adjudica al mismo escritor del Evangelio de Juan, porque manejan un lenguaje similar cuando escriben la carta. Pero además de eso, los mismos temas teológicos impregnan ambas cartas. Es decir, la teología que encuentras en el Evangelio la encuentras en la primera carta. Ambas cartas hablan de la encarnación de Cristo. Aquí lo vemos evidentemente. Primera de Juan dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida se manifestó y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida. Está hablando del verbo encarnado. Y Juan en el Evangelio dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verso 14 dice: y este verbo fue hecho ¿qué? Carne. Pero ambos hablan del único Dios verdadero, del unigénito del Padre. Ambos hablan del Hijo eterno de Dios. Ambos hablan del Hijo de Dios. De hecho, el Evangelio de Juan se escribe, quiero que me acompañe allí al capítulo 20 de Juan. En el versículo 30, el Evangelio de Juan se escribe con un propósito. Y es que usted y yo reconozcamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice el verso 30: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Hay muchas cosas que Jesús hizo y no fueron registradas. Verso 31: pero estas que se han escrito, para que creáis que Jesús es ¿qué? El Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué se escribió el Evangelio de Juan? Para que usted crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, y creyendo en eso, usted y yo podamos hoy tener vida eterna, porque la vida eterna está ¿en quién? En Jesucristo. Así de que ambos van a presentar, o mejor, Juan va a presentar en ambos, Evangelio y carta, los mismos parámetros doctrinales teológicos. Juan va a mostrar la verdad de que Jesucristo es la fuente de vida eterna, que Él es la vida de esos creyentes que una vez fueron hijos del diablo, pero que fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, y que ahora son hijos de Dios. Que Dios hizo una obra en aquellos que hacían parte del sistema mundial perverso, el mundo que pasa y sus deseos, y que anduvieron en tinieblas y que estuvieron espiritualmente ciegos y muertos, y que debido al amor de Dios por los pecadores y los perdidos, Dios entonces envió a su Hijo para darles vida a ellos que estaban muertos, como lo registra Primera de Juan capítulo 3, el verso 16. Si usted gusta puede mirarlo. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Estoy mostrando los paralelismos que hay entre el Evangelio de Juan y la carta primera de Juan, para confirmar que las dos fueron escritas por el mismo autor. Ambas hablan con el fin de que pudiéramos nacer de nuevo. Ambas hablan del nuevo nacimiento y de recibir la vida eterna. Ambas lo hacen, y ambas muestran que lo debemos hacer creyendo en Jesucristo, y que como resultado de ese nuevo nacimiento conocemos a Dios, conocemos la verdad, somos afianzados en la verdad, obedecemos la verdad y nos constituimos ¿en qué? En hijos de Dios. Lea Primera de Juan capítulo 3, el versículo 1, y comparémoslo con el Evangelio de Juan capítulo 1, el verso 12. Miremos capítulo 3 de Primera de Juan, el verso 1.
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Ese es el más grande título que un hombre puede tener. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué está diciendo Juan? Que usted y yo somos ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Ahora váyase al Evangelio de Juan, capítulo 1, el versículo 12, lo que dice la Escritura, hablando acerca de este mismo tema. El verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De qué están hablando ambos? De lo mismo. Verso 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de hombre, sino de ¿quién? De Dios. Esto entonces ratifica que el Evangelio de Juan tiene el mismo autor de la primera carta de Juan. Esto ratifica que ambas cartas fueron escritas por Juan, y finalmente el autor de primera de Juan también afirma, oído a esto importante, afirma haber sido testigo de los acontecimientos de la vida de Jesús. Volviendo allí a primera de Juan capítulo 1, dice la Escritura: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, los que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Qué está diciendo Juan? Yo lo vi, yo lo oí, yo lo contemplé, yo lo palpé, yo soy testigo de esto, y por eso yo puedo dar testimonio a través de esta carta. Así de que queda confirmado que tanto la primera carta como el Evangelio fueron escritas ¿por quién? Por Juan, el apóstol amado, el cercano, que tiene a esta carta autoridad apostólica para decirnos hoy qué es lo que nosotros debemos hacer en cuanto a nuestra relación con Dios. Pero además de esto, debemos preguntarnos para esta carta cuál fue el motivo y el propósito de esta epístola. ¿Por qué se escribió esa epístola? Cada que usted vaya a un libro de la Biblia, debe preguntarse: ¿y para qué se escribió esta carta? ¿Cuál es el motivo de esta carta? ¿Cuál es el objetivo del Espíritu Santo haber inspirado a un apóstol, a un profeta o a un hombre para escribir esta carta? El motivo y el propósito de esta epístola es, número uno, combatir la falsa doctrina que se estaba introduciendo en las iglesias en la era primitiva. La gran abundancia de ideologías, de pensamientos conflictivos estaban presentándose y cada vez estaban entrando más a la iglesia. La Biblia dice que Pablo llamó a esos falsos maestros lobos rapaces que no perdonarían el rebaño, y que muy sutilmente se estarían introduciendo a la iglesia para tomar aquellos discípulos que tipifican las ovejas del rebaño o del redil del Señor para devorarlas. Esta carta entonces fue escrita para combatir a esos falsos maestros, para combatir a esos falsos profetas, para combatir esas falsas doctrinas, entre ellas a los judaizantes que les estaban invitando para volver otra vez a la ley, a guardar la ley con el propósito de ser salvos, cuando ellos sabían que solamente por la fe y no por las obras de la ley ningún ser humano puede justificarse delante de Dios. Pero también combatieron el helenismo, es decir, esas filosofías griegas que quisieron introducirse también, las cuales desconocían la encarnación de Cristo, y desconocer la encarnación de Cristo hace que se desarticulen muchas doctrinas que Cristo y los apóstoles predicaron.
Pero no nos vamos a centrar ahora en mirar esos detalles, lo haremos luego. Pero yo quiero hoy hablar específicamente del propósito de esta carta, más que ser una carta de apología, de defensa de la doctrina, mostrar lo que el apóstol quiere mostrarnos en esta carta. El mayor objetivo de esta carta es el de confirmar a los verdaderos creyentes que basan su identidad como hijos de Dios en algo importante que lo registra el versículo 3 de la primera carta del capítulo 1. Léalo conmigo, por favor. Lo que el apóstol va a hacer en esta carta es confirmarnos a nosotros como creyentes en una relación íntima con Dios, relación de comunión íntima con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Verso 3: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? El para es una declaración de propósito, para que también vosotros, es decir, lo que nosotros recibimos se los vamos a dar a ustedes, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ahora dice el versículo: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el propósito entonces de esta carta? Dice el versículo 3: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hemos escuchado en algunas ocasiones la expresión: el cristianismo no es una religión, el cristianismo es ¿qué? Relación. De hecho, el primer mandamiento implica relación con Dios, y el segundo, relación con los hombres. Amarás al Señor tu Dios, relación con Dios, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y luego viene relación con los hombres: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No se trata simplemente de hacer parte de una comunidad, no se trata simplemente de asistir a un lugar y de tener una identidad con un grupo de personas. No, se trata de tener primero que todo una relación con Dios a través de Jesucristo y fortalecer esa relación. Si hoy pudiéramos resumir el objetivo de esta carta, podríamos decir que el mensaje de esta epístola es una sola, es una oración, y sería dicha de esta manera: la comunión con Dios es la esencia de la vida eterna. ¿De qué estamos hablando aquí? De unidad, de comunión, de intimidad. El cristianismo no es otra cosa. El cristianismo no es simplemente un sticker que le ponen a alguien porque lleva una Biblia o porque quizás va a un lugar de reunión. No, va más allá de eso. Estos versículos están cargados de comunión, de unidad, de conocimiento y de intimidad entre Jesús y sus discípulos. Yo diría, hermanos, se nos tiene que notar. Si alguien manipula perfume todo el día y está trabajando con perfume todo el día y está envasando perfume todo el día y sale de esa perfumería, ¿qué creen que pasa cuando llega a su casa? ¿Qué creen que ocurre con su traje, con su vestido, con su cabello? ¿Qué pasará con esa persona? Está emanando ese perfume, está impregnado de ese perfume, y entonces está impregnando a otros, y por donde él va lleva el olor ¿a quién? A Cristo. Eso es lo que Pablo dice a los Corintios. Por eso hoy la escritura es enfática en decir: si tienen una relación con Dios, como diría el mismo apóstol Juan, si ustedes permanecen en Él, entonces deben andar como Él anduvo. Eso debe verse manifestado y reflejado en nuestras vidas.